porque mañana seguro, mañana y pasado sigue este juicio, con lo cual dará mucho de decir. Si les parece, vamos a retrotraernos a lo que pasó el 11 de septiembre del año 2013, porque esta noche nos visita, ya le ven en sus pantallas, José Pedro Cruz, que es uno de los 15 asaltantes, de escrache, llámenle como quieran, en la biblioteca Blanquerna, en esa fecha, ¿no? Hace ya 3 años y medio. Ha sido condenado por el Tribunal Supremo a ni más ni menos que 4 años de condena, y en cualquier momento el señor Cruz podría ser llevado a prisión. Así que ya lo saludamos, señor Cruz. En primer lugar, gracias por estar esta noche en el Catalagua en unos momentos tan difíciles a la espera de ingresar en prisión, o sea que se lo agradecemos enormemente. Entiendo que no debe ser fácil esta espera, ¿no? No, evidentemente no es fácil, porque sobre todo es como un mal sueño. Estás esperando que ocurra algo que pensabas que jamás iba a poder ocurrir, y eso supone estar pues con la espada de Damocles colgando encima de tu cabeza. Si le parece, para que los espectadores ponerles en antecedentes, vamos a repasar en un informe que hemos preparado lo que ocurrió aquel 11 de septiembre y enseguida iniciamos esta entrevista. 11 de septiembre de 2013, la Diada de Cataluña. El lugar, una biblioteca de Madrid, Blanquerna, de la Generalitat de Cataluña. Pero en plena calle Alcalá, de repente, algo irrumpe este acto de celebración. Al grito de "no nos engañan, Cataluña es España", un grupo de radicales baja estas escaleras a la planta baja y se cuela en el centro cultural para intentar boicotearlo. Entre empujones llegan a la plataforma, donde, como se ve, la bandera de Cataluña cae al suelo. Otro arranca el micrófono del atril hasta que el resto llega al escenario y abren diversas banderas de partidos de extrema derecha, y entre ellas también la de España. Momentos tensos donde los asistentes, desconcertados, no saben cómo reaccionar. Entre ellos el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, rodeado por sus compañeros de partido. Atónitos miran al grupo de unos 15 jóvenes. Pero esta secuencia tan solo dura 1 minuto. Como han visto en sus pantallas, el marcador ha ido contando los segundos que pasaban, y en tan solo 60 entran, gritan cánticos de España y se marchan tal y como han venido, excepto uno. El resto iban a cara descubierta, y tras abandonar el salón de actos se puede ver cómo los asistentes se tapan la boca, la nariz, debido al gas pimienta que arrojaron, pero finalmente tuvieron que desalojar el centro. Pero algo que no se ve en este primer vídeo es esta imagen, la única agresión física que hubo al diputado de CiU, que cae al suelo y acto seguido coge el pie de la catenaria e intenta golpear a uno de los jóvenes, pero los políticos de su alrededor le frenan y tranquilizan. Casi 3 años y medio después, y en plena polémica por el referéndum catalán, vuelve el caso de Blanquerna por la enorme condena que el Tribunal Supremo ha impuesto a los asaltantes. Bueno, señor Cruz, ¿cómo calificaría las imágenes que acabamos de ver? ¿Se han visto algún empujón? ¿Se ha visto cómo se tira al suelo el mástil con la bandera catalana, con la señera? ¿Se ha visto cómo se arranca el micrófono? E incluso un individuo se encara con uno de los asistentes. ¿Cómo lo calificaría usted, que estuvo ahí? Sí, si me pides que te diga cómo califico lo que estoy viendo en la pantalla, es muy distinto a lo que se ve lógicamente cuando estás ahí, ¿no? Lo que se ve desde la pantalla, evidentemente, es un grupo de gente que entra de una manera fuerte, porque van a hacer un acto de protesta en ese momento, y evidentemente pues no entran diciendo "me permite el paso", sencillamente entran haciéndose paso. En ese momento el señor Sánchez Llibre se dirige al primero de los que entra y le empuja, y el otro, en vez de responder al empujón o enfrentarse con él, lo que hace es sencillamente con el brazo derecho lo aparta. Sí. El señor Sánchez Llibre se trastabilla y vuelve a intentarlo con el segundo que viene. Y el segundo que viene hace exactamente lo mismo, se lo quita de un lado, lo aparta y cae al suelo. Justo, efectivamente. Esas son las imágenes. Con lo cual, realmente no hay una agresión directa por parte de las personas estas al señor Sánchez Llibre, ¿no? Independientemente, digo, de las personas estas, me refiero porque me estás pidiendo de alguna forma que haga un ejercicio de salirme fuera del grupo para decirte qué es lo que veo en el grupo. Sí. Y esto es lo que estoy haciendo, ¿no? En principio entiendo que es un grupo de gente, como se ha visto, que en una situación de hartazgo y ante la dejación de funciones del propio gobierno, de los que tienen que poner los medios, hacen un acto de protesta de 1 minuto y se marchan.
¿Qué hacía usted entonces, señor Cruz? Ya vamos a su persona ahí. ¿A qué fue a Blanquerna? ¿Cómo se enteró de este escrache, por llamarlo de alguna manera, que se iba a producir? Y básicamente, ¿con qué intención fue usted ahí? En la situación mía, y sin echar por tierra lo que hubieran hecho los demás, que puedo asumirlo perfectamente, pero lo cierto es que uno no debe ser juzgado por lo que asume, sino por lo que hace, ¿no? Y lo que yo hice fue entrar a Blanquerna. No sabía, de hecho, cómo se entraba a Blanquerna. Estaba buscando la puerta cuando vi gente que entraba y decidí entrar con ellos. Entro a Blanquerna. Yo no soy afiliado a ningún partido político. Sí es cierto que soy simpatizante de una manera de pensar, y en este momento lo que se estaba reivindicando era la españolidad de Cataluña. Y entro pensando que va a haber, he oído que van a entonar el canto del Segadors, con lo que eso supone, que yo entiendo que es una reivindicación del famoso Corpus de Sangre, y pienso que voy a ir a un escenario, que voy a ir a una especie de teatro, donde voy a tener la oportunidad de poder discutir con ellos, de poderles explicar algo de historia que parece que no saben, y decirles que no me van a engañar. Yo, de hecho, le digo a mi hijo, ¿te vienes? Y me dice, pues papá, no voy a poder ir, y se queda en casa. Si no, yo me hubiera llevado a mi hijo. Evidentemente, si hubiera pensado las consecuencias que esto hubiera tenido, lógicamente no le hubiera dicho nada a mi hijo. Y entro allí, y cuando entro, veo un montón de gente, pienso que estamos esperando para entrar a este teatro. Cuando me doy cuenta, el teatro es aquello mismo, ya estamos dentro. Entonces lo único que puedo hacer es escorarme a un lado. Me escoro y meto las manos en los bolsillos para que todo el mundo vea que mi actitud no es agresiva. Vamos a ver, porque hemos circulado al señor Cruz para que vean ustedes cuál fue su papel exactamente. Fíjense, aquí llega, se sube a una parte del estrado, se aparta, fíjense, está desde otro punto de vista, desde otra cámara, y ahí se ve cómo usted se aparta y digamos que deja el protagonismo, los cánticos y las consignas a otro tipo de personas, con lo cual usted, digamos que tuvo un papel, digamos, pasivo o secundario, por lo que se ve en las imágenes, vamos. Sin sacar las manos del bolsillo en cualquier momento, para que nadie pudiera entender que mi actitud era agresiva. No se puede agredir a nadie con las manos en los bolsillos. Con esto quiero reiterar que si hubiera decidido ir con las manos fuera o llevar banderas, que yo no llevaba tampoco, lo hubiera hecho, y no reniego de lo que hicieron los demás. Pero a mí se me debería haber juzgado por lo que he hecho yo, puesto que en este momento es a mí a quien estáis entrevistando. Y creo que está claro que yo no hice nada ni participé en nada. Hay una teoría que es la de la individualización de la acción. Entonces los tribunales lo que han pretendido es decir que esto era un totum revolutum y que todos estábamos ahí. Para demostrar esto han hecho un cruce de todas las llamadas telefónicas que ha habido entre un montón de personas, y en una de esos cruces dicen que uno de mis teléfonos se relaciona o sea, quiero decir, mi teléfono se relaciona con uno de estos teléfonos, con lo cual ha habido un cruce de llamadas. Nosotros pedimos como prueba anticipada antes del juicio que diga la operadora la titularidad de ese teléfono, y la operadora reconoce que ese teléfono no es mío. Con lo cual, a mí me involucran en una concertación previa con un teléfono que no es de mi propiedad. Enseguida seguimos hablando de cómo ha sido el juicio contra usted y de su participación, pero no sé si me negará que el hecho de, si nos ponemos en la piel de uno de los asistentes ahí, catalanista, independentista, da igual, que vea entrar a una serie de personas así, desde luego da miedo el hecho de escuchar a gentes, porque son algunos muy bigardos, grandes, algunos con la cara tapada. Entiende usted que pueda dar miedo a los ahí asistentes, ¿no? Pese a que usted, insisto, tuvo ese papel que acabamos de ver. Eso es indudable. Se podía dar miedo, aunque hubieran entrado gritando reparto el premio de la lotería, ver a 20 personas gritando cualquier cosa, pues impone, y es un acto de presencia que puede imponer, y yo entiendo que la gente... Pero lo que sí puedo decir es que yo, en un principio, la gente se sobresalta, se echa a un lado, pero inmediatamente después, cuando ven que no vamos armados, cuando ven que no llevan una actitud hostil, ahí hay un señor que se está viendo con su bastón, nadie le dice nada, no creo yo que la gente estuviera presa del pánico. Se puede ver perfectamente que la gente tenía una actitud, pues como diciendo, mira, estos tontos, a ver si se van y nos dejan tranquilos. Esa era la actitud que tenían. No había nadie, los niños abrazados a sus madres, ni una actitud de auténtico pánico. Cuando acabó el acto o su intervención y se fueron, ¿usted era consciente de lo que le venía encima a partir de ese momento?
No, jamás, jamás. Yo de hecho llego a casa, yo en casa sí había comentado que iba a hacer un acto de protesta, pero como he ido a otras veces a un Ateneo, o he ido a un teatro, o a una conferencia en la universidad, y me he puesto entre el público y he protestado, y he dicho lo que me parecía, y les he imprecado, y he molestado. Sí, me apetecía molestarles un poco y decirles, oye, que os estáis equivocando, o sea, creo que es lo mínimo, en base al derecho a la libertad de expresión que tengo, es lo mínimo que puedo hacer, ejercer mi derecho a la protesta. Y yo cuando llego a casa, pues lo primero que me pregunta mi mujer, ¿qué tal? Pues nada, muy tranquilo, una tontería. Les hemos dado un tirón de oreja, les hemos dicho 4 cosas y nos hemos marchado. Y ya está. Y yo no le di mayor importancia. O sea, jamás pensé que pudiera tener esta trascendencia. La trascendencia empiezo a verla cuando en sede parlamentaria el ministro del Interior empieza a decir, vamos a ir a por todos estos fascistas, van a rodar cabezas, y entonces ya me doy cuenta de que ha habido una caza de brujas, y entonces me empiezo a plantear incluso si nuestra entrada ahí no estaba preparada para después que sirviéramos de cabeza de turco. ¿Preparada? ¿Qué quiere decir preparada? ¿Por quién? A lo mejor inducida. ¿Por quién? Pues por aquellos que luego nos cortaron la cabeza. Inducida por aquellos que le cortaron la cabeza. Bueno, vamos a la sentencia, porque a usted se le condena por el agravante, cito textualmente, de obrar motivos de discriminación ideológica. En primer lugar, le tengo que preguntar si odia usted a Cataluña de alguna manera, a los catalanes, eso es un delito de discriminación ideológica. Y en segundo lugar, este elemento condenatorio nuevo para este tipo de delitos es nuevo, ¿no? Porque aquí debería ser por alteración del orden, pero meter aquí motivos de discriminación ideológica, eso se hace cuando uno es un racista o ataca a alguien por su condición religiosa, pero por esto. En la vista oral, y eso se puede ver, y eso lo vio el tribunal que nos juzga en primera instancia, porque evidentemente el principio de inmediación es él quien lo tiene, ¿no? Se pregunta a los policías si los que están ahí son gente peligrosa. La policía dice que no. Se les pregunta que si son skinhead violentos, neonazis o algo así, y la policía llega a decir que no también. Se le pregunta si considerábamos que suponíamos un peligro para alguien, y la policía dice que no, que en absoluto, que sencillamente habíamos hecho algo que no debíamos hacer, pero que no éramos un peligro ni éramos gente peligrosa, que éramos gente que podíamos estar trabajando cada uno en su faceta, en su profesión, y que habíamos hecho algo que no se debía de hacer y que por eso nos habían detenido, pero que no éramos no éramos peligrosos. En cualquiera de los casos yo me había negado a declarar en el juicio, me había negado a declarar porque entendí que había una serie de vulneraciones hacia mi derecho a la defensa que se habían producido tanto en comisaría como en el juzgado de guardia, y así lo hicimos constar, y por consejo de mi letrado decidí que no iba a declarar. Pero sin embargo sí me reservé el derecho a decir mi última palabra, y se me concedió por el tribunal, y le dije claramente, entre otras cosas, y eso está grabado y eso se puede aportar, cuando yo estaba explicando qué es lo que sentía por Cataluña, les dije que era una parte importantísima de mi patria, que la sentía como tal, y que yo, igual que estaría dispuesto a dar mi vida por la bandera de España, la daría por la cuatribarrada que en aquel momento llevaba el abogado de la Generalidad en su toga, en el pecho. Y así se lo dije al propio abogado de la Generalidad, que después estuvo hablando conmigo y me dio la mano. Yo no puedo tener en ningún momento, ¿cómo voy a odiar a una de las partes más importantes que constituyen, sin duda, una parte esencial de mi patria? Es imposible que la odie. Bueno, por todo lo ocurrido, y vamos a verlo, lo estamos viendo desde hace unos minutos, la audiencia provincial les condenó, ustedes recurrieron y finalmente el Tribunal Supremo les ha condenado, y lo estamos viendo aquí en pantalla, a 2 años y 10 meses, básicamente por desórdenes, y 1 año y 1 mes de cárcel más una multa por romper la puerta de la biblioteca. En total, señor Cruz, 47 meses de cárcel, o lo que es lo mismo, 4 años de prisión. ¿Qué le parece esta condena? A todas luces desproporcionada, sobre todo en su caso, viendo el papel que tuvo usted en esa jornada, independientemente de lo que hicieran el resto de personas. Viendo su papel, 4 años, por entrar con las manos en los bolsillos, ponerse al lado. No sé si usted cantó o no cantó. Sí, yo no coreé los eslogans que yo... Usted coreó, pero 4 años de prisión, ¿qué le parece? Pues cerré los ojos pensando que era un mal sueño, y cuando los abrí descubrí que me habían condenado a 6 meses. Los volví a cerrar intentando que se pasara ese sueño y despertar pensando que no había pasado nada, y de repente tengo 4 años. Ya no sé si los voy a volver a cerrar porque estoy seguro que a la próxima me fusilan, ya no me falta más que eso. Bueno, decía usted al comienzo los motivos de su sentencia, cómo se le había condenado. ¿Se le ha juzgado y condenado de manera individual o ha sido una condena global por acciones individuales? Lo digo porque viendo los vídeos está claro que el que menos condena merece
o de los que menos condena merece es usted. No, pero yo en igual medida que la mayoría de las personas. Quiero decir que aparte de que una persona pueda dar un empujón o otro en un momento dado, en el acaloramiento se pueda enfrentar como se enfrentaron al señor Bosch, inmediatamente otro que viendo que podía haber un exceso en la acción de este, lo para. O sea, que en cualquier caso yo mismo, si hubiera visto delante de mí a alguien que hubiera cometido una tropelía, yo mismo le hubiera parado. Creo que eso lo hago dentro o lo hago fuera. Si veo una iniquidad, veo algo que no debe hacerse, pues lo paro. Evidentemente, yo creo que en ese momento, ante la posibilidad de parar a una persona que decía no nos engañan, Cataluña es España, o la posibilidad de pararles, al menos con nuestro testimonio, al menos con nuestro testimonio, pararles durante un minuto y decirles que no nos vais a engañar, que Cataluña es España, yo entendía que era mayor ilícito el de secesión de esta gente que no el de un mal empujón que hubieran dado en un momento dado. ¿Han presentado algún tipo de recurso o ya están condenados a esos 4 años de prisión? En este momento se ha presentado un recurso de aclaración de la sentencia porque la sentencia contiene bastantes errores. Posteriormente se va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo es firme. ¿Cree que la dimensión desproporcionada de la condena tiene algo que ver con los titulares que hemos visto tanto de políticos como de los medios de comunicación, que se condena a 4 años, pues eso, a unos energúmenos, a unos fascistas, a unos fachas de extrema derecha? ¿Cree que algo tiene que ver con ese encaje en la opinión pública y política? Sí, evidentemente. Yo creo que el otro día lo comentaba igual, creo que somos una moneda de cambio y que de alguna forma pues se quiere decir, pues si estamos dando a estos de este lado, que son de los que llevan la bandera roja igualda, imagínate si tenemos que dar también a los que llevéis la cuatribarrada. Y yo entiendo que por ahí pueda ir la cosa, que es una forma de mantenerse en una posición equidistante, de decir, somos capaces de repartir hacia un lado o hacia el otro. Pero de momento lo que hemos visto es que nos han repartido a nosotros. Y de lo que pueda pasar en el otro lado todavía estamos por ver. Viendo lo que ha pasado en estos 2 años, 3 años y medio, si pudiese echar una máquina del tiempo y volver a aquel día, ¿volvería a hacer lo mismo? No, indudablemente no. Indudablemente no, porque no debemos de olvidar que la condena ha sido de casi 4 años. Pero las peticiones de las acusaciones particulares y del fiscal llegaban a pedirnos 17 años de prisión a todos, incluido a mí, por lo que hemos hecho. 17 años de prisión. Entonces te llegas a plantear, ¿realmente si me van a condenar a 17 años de prisión? Y pudiera parecer una barbaridad lo que voy a decir, es que alguien podría pensar que es preferible echarse al monte. No yo, aunque no se baje por imperativo legal. Hablando de delitos de discriminación y odio, ¿qué le parece, por ejemplo, otro tipo de sentencias? Ahora hablaremos en la mesa, compararemos su condena con otros, pero sí que me viene a la cabeza la de Rita Maestre, que pese a que no tocó a nadie, supuestamente, se ha ido de rositas, pese a que asaltó una capilla de la Complutense, vertió y profirió esos cantos que todo el mundo conoce, ofendió los sentimientos religiosos, algunos zarandearon al capellán, al sacerdote, como él mismo declaró, y se ha ido de rositas. Pues ahí lo tenemos. ¿Qué duda cabe que todo este tipo de delitos que vulneran el artículo 14 de la Constitución, lo que se pretende es que nadie pueda ir contra nadie por una cuestión de ideología, por una cuestión de sexo, por una cuestión de profesión religiosa, ¿no? Y sin embargo aquí ha habido claramente un delito contra los sentimientos religiosos, claramente, que incluso se les ha amenazado de muerte diciendo arderéis como en el 36 o vamos a quemar la conferencia episcopal, se le ha zarandeado y no ha pasado nada, absolutamente nada. Hay una desproporción tan grande entre una cosa y otra que no hace falta ser un fascista como yo para darse cuenta. Cualquiera puede darse cuenta. Ya por último, señor Cruz, estamos a escasos horas, días, semanas, quién sabe, que pese a que a no ser que prospere ese recurso que han presentado, entre usted en prisión. ¿Cómo afronta usted, su familia, sus hijos, este hecho, esta incertidumbre de pasar cuatro años en la cárcel? Pues evidentemente no es nada grato, y es un poco, por una parte lo asumes porque dices, yo no soy un señor que ha violado a una niña, yo no soy un señor que ha atracado a una anciana al salir de un cajero, yo no he cometido una tropelía, yo lo que he hecho creo que es defender aquella bandera que juré defender
cuando hice el servicio militar, y creía que en ese momento hacer un acto de protesta en la sede de Blanquerna pues era defender aquello que yo pensaba, ni más ni menos. Entonces mis hijos lo saben, lo tienen claro, se lo he explicado, y evidentemente pues para ellos intentaré que sea una enseñanza, sacar de lo peor lo mejor. Primero, que tengan mucho cuidado, que midan siempre lo que hagan, pero segundo, que se den cuenta que su padre no está por ser nadie peligroso en prisión, sino que está sencillamente por afrontar aquello que juró defender. Y más si tenemos en cuenta y vemos las imágenes que hemos visto y la participación que tuvo el señor Cruz en esas imágenes que han visto, que desde luego entra con las manos en el bolsillo y se mantiene absolutamente en un segundo plano, y le han juzgado igual que al resto y le han condenado por lo mismo que al resto. Entrevista a José Pedro Cruz, hacemos una brevísima pausa de publicidad e invitamos a nuestro